Evidentemente, las exigencias en el estudio, en los diferentes continentes que tiene este mundo, son diferentes. No es lo mismo concurrir a realizar estudios universitarios en un país como Argentina, Uruguay o Brasil, a hacerlo, por ejemplo, en Burkina Faso, en los Emiratos Árabes Unidos, en España, en Francia. Evidentemente, las exigencias son realmente abismales unas con respecto a otras. Y en lo que me es particular, a ustedes los españoles les digo que tienen de las mejores universidades del mundo, de los mejores educadores del mundo. Y la semana pasada, con don Juan Ruiz del Amor, ya lo conocen, lo tenemos con nosotros, psicólogo, director del Instituto de Educación Secundaria Alquipir de Sejín, estuvimos hablando de la educación, de esos educandos y de los educadores. En fin, pero ¿qué pasa? ¿Dónde, yo diría, falla el sistema, Juan, en lo que se refiere en que hay un promedio tan alto de abandono de los alumnos ya en la ESO, ya en el bachillerato? ¿Y por qué? Bueno, es una realidad que están ahí delante de las estadísticas que nos dicen que España tiene una de las tasas de fracaso escolar más altas de la Unión Europea. Estamos hablando de que, así como en la mayoría de países de la Unión Europea, la media de esos países, el fracaso escolar, pues está alrededor del 15%, en España se dobla esa tasa en la mayoría de comunidades y en concreto en Murcia se supera con mucho el doble de esa tasa. Solamente hay una comunidad autónoma, creo que es Cantabria, Navarra, donde esa tasa está dentro de esa media de la Unión Europea. Y es curioso, una comunidad autónoma con un sistema educativo exactamente igual que en el resto del país, que en el resto de España, pues logra tasas, digamos, de fracaso razonables, entre comillas, porque ya el que haya un 14% de fracaso ya también habría que pensar que también tiene su significado. Pero lo que es evidente es que en el resto esa tasa es enorme, es inadmisible, es inaceptable. Factores que pueden estar explicando, no en su totalidad, pero sí aportan todos, cada uno de ellos, a que se dé este tipo de fracaso. Pues evidentemente hay una cuestión general, digamos, a nivel social, es decir, la sociedad, el tipo de sociedad que tenemos ahora mismo, la estructura económica, la estructura cultural de la propia sociedad aporta un tanto por ciento para que se dé esa tasa de fracaso escolar. Es decir, hay demasiados alumnos, entiendo yo, que no ven, no encuentran desde la propia sociedad razones de peso para que tener una formación cultural importante, tener unos estudios y unas titulaciones que le acreditan para desenvolverse en el mundo laboral en el futuro y labrarse un futuro con peso, con solidez, con futuro, pues que eso tenga importancia. Hemos asistido, hasta que ha empezado la grave crisis que padecemos, a que yo como docente, cuando hablábamos con los alumnos, especialmente como orientador, para tratar de que entendiesen la importancia que tenía, como mínimo, tener el título de la ESO. Eso como mínimo. Y que no solo eso valía, sino que eso era, como si dijéramos, el primer paso para realmente tomar una decisión, si quería hacer formación profesional o si quería continuar estudios a través del bachillerato para luego, o bien la formación profesional de grado superior, la especializada, o bien alguna carrera universitaria o algún título de escuela universitaria.
Y la sorpresa, o más que la sorpresa, la respuesta que obteníamos de estos alumnos que decían que no iban a continuar estudiando, que el estudio no les interesaba, pues era de que ¿para qué valían los estudios? Realmente, ¿para qué servía estudiar si ellos estaban viendo, y así te lo decían, que compañeros suyos, chavales, quizá ya no tan jóvenes, sino con 20 y tantos años, pues resulta que no tenían estudios, no tenían el título de la ESO, y la verdad es que vivían muy bien, tenían buenos coches, todos los fines de semana tenían mucho tiempo para divertirse, y lo que le estábamos proponiendo no veían ventajas por ningún lado. Evidentemente, la sociedad lo que les ofrecía, o lo que ellos veían, era que no hacía falta tener título para, no sé, tener un buen nivel de vida. Y es muy frecuente ver que en este país se dice con cierta ligereza, diría yo, que la mayoría de empresarios que tiene este país se han hecho a sí mismos, es decir, que son personas que no tienen títulos universitarios, que no tienen títulos de dirección de empresa, que no tienen, y que sin embargo, pues, bueno, pues son personas espabiladas, listas, gente que por supuesto no tiene ningún problema para haber conseguido una formación de más alta graduación, y sin embargo, su éxito, ahí está su éxito, y su éxito no se lo deben para nada a ningún título y nada. Todo eso va transmitiendo, evidentemente, pues yo creo que unos mensajes hacia los jóvenes de que los estudios habría que cuestionar realmente para qué valen. Claro, ahora eso ha cambiado, es decir, ahora con la grave crisis que hay, pues nos vamos a encontrar, creo yo, con que los primeros que van a padecer gravemente las consecuencias de esa crisis, pues son toda esa gente que no tiene titulación. Porque no me cabe la menor duda, de acuerdo con los estudios que hay a nivel de la Unión Europea, de que en un futuro, en las siguientes fases de reactivación económica y de vuelta a las empresas a capitalizarse en personal humano, pues que, con independencia de aquellas empresas que por su falta, diría yo, realmente de formación en lo que es el desarrollo económico de un país y lo que es el futuro de la empresa, pues es probable que contraten personal sin formación solo por un hecho, porque cueste mucho más barato, porque sea una mano de obra mucho más económica, pero parece que lo razonable, lo que piden los empresarios y lo que piden todas las asociaciones de empresarios es trabajadores bien formados, trabajadores con una alta cualificación profesional y trabajadores que sean capaces de mejorar el nivel productivo de este país. Hay una constante siempre de que la productividad en este país es de las más bajas de Europa. Eso solo se puede conseguir con personal bien formado. Con personal no formado nunca conseguirás productividad, a no ser que sea a base de muchas horas de trabajo. Y eso no tiene futuro. Por lo tanto, ese factor social ahí está. Luego está el factor familiar. Creo que olvidamos quizá con demasiada ligereza de que este país, hoy por hoy, no hay tasas de analfabetismo, afortunadamente, y gracias a Dios. Hemos superado ese, digamos, analfabetismo secular que había en su momento, porque solo estudiaban las clases privilegiadas. Las clases humildes solo tenían derecho prácticamente a ir a la escuela los primeros años, hasta los 6, 7, 8 años, pero lo normal era que un chico, por razones económicas de la familia, necesidades de la familia, pues a los 14 años estuviese trabajando ya, si no antes, trabajando, cobrando un sueldo, llevando a casa un sobre todos los meses, que era imprescindible para que la familia viviera. Bueno, pues ahora eso no ocurre, pero olvidamos que la tasa cultural de este país, es decir, las personas que tienen una titulación con su graduado escolar, con su graduado en secundaria, con al menos titulaciones de bachillerato, con formaciones universitarias, sigue siendo muy baja. Ahora, Juan, un inciso. Evidentemente, yo pienso, una escalera tiene un montón de peldaños. El primer peldaño que sube el niño a los 6 años es el de primero de primaria. El segundo año, tercero, llega a sexto, entra en el liceo, después va a preparatorio, como le llaman, bachillerato. Se termina la cumbre, allá arriba de todo está el título de licenciado o el doctorado en cualquier profesión. Pero, por sobre todas las cosas, Juan, lo más importante no está fuera de la voluntad de ese estudiante, o sea, no está dentro
de la capacidad intelectual de ese estudiante, capacidad intelectual como sinónimo de inteligencia, porque quiero, pero no puedo. Yo tenía compañeros, Juan, que en facultad fue como un filtro. Cada año que pasaba iban muchachos que se iban quedando. Recuerdo que había uno que se daba vuelta, estaba el profesor de filosofía en clase y me decía, ¿qué está hablando en chino este? No le entiendo absolutamente nada. Entonces, ese fracaso era el máximo, digamos, que podía haber en Uruguay, donde gracias a un señor que se llamó José Pedro Varela, es gratuito. Usted va al Uruguay, usted hace toda su carrera de lo que sea y usted no gasta un céntimo. Ni un solo céntimo, hasta los libros le dan. Entonces, pueden llegar absolutamente todos, pero evidentemente no es que llegan los que además de la voluntad tienen la capacidad intelectual para llegar. Sí, no. Ahora mismo podríamos decir que para todos los alumnos, para todos los educandos que existen en nuestro país, hay por parte del sistema educativo una respuesta que busca la equidad. Es decir, la tasa de alumnados que pueda haber, que podríamos decir que tiene dificultades de aprendizaje, el sistema tiene una serie de mecanismos, de respuestas, de programas adaptados a las características de ese alumnado para que ese alumnado logre como mínimo la titulación básica e incluso una formación profesional. A mí no me cabe duda de que el sistema intenta y tiene mecanismos para posibilitar esto. Luego hay el alumnado que podíamos decir que no presenta ninguna de esas características, que lo que tiene son unas capacidades normales, dentro, digamos, de un intervalo que llamamos que no debe de presentar ninguna dificultad para acceder al nivel de dificultad que requieren los estudios actuales, cualquiera de los estudios actuales, y ahí es donde nos encontramos con que, bien, puede haber una relación bastante directa entre alumnos que sus capacidades, digamos que están en una media o media-baja, por decirlo de alguna manera, y donde quizá unos estudios universitarios se los tiene que plantear como un reto, y un reto que le va a requerir un esfuerzo considerable. Entonces, posiblemente ahí estaría justificado que ese alumno, en su reflexión, pues diga, oye, yo no voy a hacer unos estudios universitarios requieren mucho tiempo, posiblemente no los acabe en el tiempo normal de los 5 años, un bachillerato en 4 años, sino que me va a requerir bastante más, necesito más tiempo, aunque puedo, para acceder a eso, y que se plantee otra vía. Pero lo lamentable, entiendo yo, es que no estamos hablando de que los alumnos que hacen bachillerato, los alumnos que hacen universidad, son todos los que pueden hacerlo, sino que los alumnos que fracasan son alumnos que podían perfectamente haber hecho un bachillerato, haber hecho un estudio, un título universitario, sin ningún tipo de duda. Es decir, no hay razones de capacidad para que se dé ese fracaso escolar que se está dando. Sí, pero Juan, entiendo perfectamente bien, pero ¿qué tipo de profesional va a ser aquel que con una voluntad increíble siguió medicina y para dar el examen de anatomía general lo tuvo que dar 8 veces porque por su capacidad, reitero, no le daba, y a la octava los profesores, yo diría que hasta por cansancio, le aprueban la materia, y después tiene que dar fisiología humana y pasa lo mismo? Ese que llega a trancas y barrancas a recibir un título, ¿qué tipo, ya no diría de responsabilidad, porque no es la palabra responsabilidad, porque puede ser una persona muy responsable, pero ese paciente que va a buscar un diagnóstico de su enfermedad con un hombre o una mujer cuya capacidad intelectual no es la suficiente como para dar un diagnóstico de una enfermedad. Esa es la pregunta. ¿No sería que estudiaran y llegaran a ser profesionales aquellos que sí realmente el profesorado ve que cuando tenga su diploma en el bolsillo va a hacer cosas buenas con quienes vienen a sus consultorios? Bien, pero ahí estaríamos planteando un tema que evidentemente muchos, no voy a decir profesores, sino expertos,
en el tema universitario, a veces plantean, no con carácter general, pero sí al menos como que eso tiene un peso muy importante en algún tipo de disciplina, en alguna de las carreras. Tú has puesto la de medicina y creo que es un ejemplo que puede servir, o yo diría arquitectura, por los riesgos que conlleva cualquier fallo o cualquier situación de ineficacia por parte de un titulado. O sea, hay evidentemente determinadas tareas, disciplinas profesionales, disciplinas que conllevan el que el nivel que tiene que tener ese profesional por los requerimientos propios de las características de su trabajo es muy alto. Hemos hablado de arquitectura, hemos hablado de medicina y habrá seguro muchos más títulos que requieren este tipo de alta capacidad, alta cualificación, que conlleva también unas características personales por parte de esos profesionales que tienen que ir con esa... Claro, ahora mismo, ¿cómo se está logrando eso? Pues se está logrando, evidentemente, a través de una selectividad, una especie de selección de ese alumnado, no por razones de quién tiene unas notas altas o ha demostrado unas actitudes enormes, sino por la propia situación de oferta de plazas, demanda de dichas plazas. Y pongo el ejemplo en medicina o en arquitectura. Ahora mismo los alumnos que están cursando arquitectura o medicina son los alumnos que tienen mejores notas en el bachillerato. ¿Pero por qué? Pues porque si en medicina se ofertan, creo que en Murcia, 120 plazas anuales, solicitan medicina 500 alumnos. Claro, como el criterio a la hora de acceder a esas 120 plazas es, por orden de lista, la primera mejor puntuación hasta la que haya pedido la 500, pues cuando nos encontramos que llegamos al 120, resulta que el primero tendrá un 10, pero el segundo tiene un 9,99, el otro un 9,99,2, el otro con 9,9, hasta que llegas así al 120 que tiene un 8,03. Y hasta el 500, pues llegaríamos hasta el que tiene un 5. Pero no han podido acceder. Esos no entran. Esos no entran. Es la nota de corte, la de Claro, 120. Sí, pero la característica, quiero decir, aquí el fenómeno es que lo pone una demanda que excede de por sí la oferta de plazas. Pero yo diría, ¿qué ocurriría si medicina mañana dijera, pues que todos los que pidan hacer la carrera de medicina tienen una plaza? Pues que habría gente con un 10 que entra con un 10 y habría gente que entraría con un 5, como ocurre en otras muchas carreras. Claro, aquí la pregunta sería, ¿un alumno que ha obtenido un 5 de media entre la selectividad y el bachillerato está capacitado para luego tratar a unos pacientes? Pues bien, yo aquí desde luego, sin ser un experto, sin ser catedrático por supuesto, ni en este tema ni en ninguno, sí digo desde mi punto de vista y desde mi experiencia y la información de la que dispongo, de que no todo es la nota. Es decir, una nota muy buena en bachillerato nos dice que tenemos una persona con muy buenas actitudes, inteligente por supuesto, yo creo que inteligentes son todos, pero bien preparado para poder poner en práctica en esa carrera universitaria todas sus habilidades como estudiante y poder aprovechar todas las enseñanzas que requiere para poder ser después un buen profesional. Eso, digamos, con carácter general. Ahora bien, un alumno que ha obtenido durante el bachillerato, por ejemplo, un 5, que tiene un expediente mediocre, ¿podría transformarse, de manera habitual no, pero de manera excepcional, los casos están ahí, podría transformarse en una carrera, por ejemplo, de medicina en la que le entusiasme, realmente conecte esa carrera con sus intereses, con su personalidad, con lo que él quiere, con lo que él espera, con lo que él puede hacer y pueda lograr lo mismo que el que de entrada le ponemos como posibilidades al que tiene el 8 o el 9 de media en la nota? En bachillerato yo te diría, sin ninguna duda. Es decir, la nota nos dice una predicción de que posiblemente ahí hay una persona con buenas actitudes como estudiante.
pero ni medicina es una buena nota, son otras muchas cualidades humanas de la persona y de su propia formación, que luego vemos médicos, que son una auténtica maravilla, porque acompaña su alta formación con sus cualidades personales. Pero como en todas las profesiones, también hay cada más tuerzo que allá te las lleves. Y es posible que te enseñe su expediente académico como medicina y tenga, vamos, las notas más maravillosas que te puedas echar en la cara. Pero como médico en la práctica sea un auténtico desastre. O mejor dicho, no ha escogido después posiblemente la mejor opción que se corresponde con sus cualidades. Porque yo diría, si un médico no tiene determinadas cualidades positivas, pues a lo mejor con su buen expediente y con su buena formación, pues debería dedicarse a la investigación y posiblemente tendría unos éxitos maravillosos. Por contra, si tiene esas cualidades que le hacen disfrutar de su profesión en compañía o cuando está atendiendo a la mayoría de la población, pues la otra vía la escoge y va a ser como la suma de todas las posibilidades que puede llevar adelante una persona. Esto que lo aplicamos, por ejemplo, en el ejemplo de medicina, lo podemos aplicar en cualquier carrera. Yo creo que cualquier persona que en principio supera un listón, como en este caso sería el del bachillerato, lo ideal con buena nota, pero aunque sea con un 5, si cuando después va a desarrollar su formación de cara a una actividad profesional, de una carrera universitaria, realmente le entusiasma, realmente tiene interés por esa profesión, por razones de vocación, no por razones, digamos, de que pagan mucho en esa profesión, en los que trabajan, o que ahí hay un mercado enorme que también hay que considerarlo. Pero si realmente está la vocación detrás, para mí esa nota de bachillerato no es lo importante. Esa persona va a ser capaz de desarrollar la formación de esa profesión y ser un profesional de alta categoría, con toda seguridad. Ahora, Juan, en nuestros países, como la oferta de las universidades supera en mucho a la demanda, entonces, ¿qué pasa? No existe, nadie sabe en Uruguay, en Argentina, qué es la selectividad, porque terminé bachillerato, me fui a la Facultad de Medicina, Odontología, Arquitectura, la que fuere, me anoté y empecé las clases. Entonces allí está el que tuvo un 5 y el que tuvo un 10. Van a ser profesionales completamente distintos al final de la carrera. Entonces, lo que yo quiero que le expliques un poco, le explique usted a la gente, ¿qué es en realidad la selectividad? ¿Qué porcentaje a ese alumno le dan por lo que ha hecho en bachillerato y por lo que ha hecho en esos días de la selectividad? Y cada carrera, más o menos, si no lo tiene en la mente, pero más o menos, ¿qué es lo que se necesita según la facultad? Porque me imagino que es diferente, porque también es diferente lo que cada facultad enseña y lo difícil, la dificultad de lo que se va a aprender en ella. Sí, bueno, yo diría que la selectividad, lógicamente, responde a una serie de objetivos. En primer lugar, lo primero que tenemos es que después de que una población de alumnos, más, menos, depende de sitios, de lugares, ha finalizado unos estudios de bachillerato. Unos estudios de bachillerato que en nuestro bachillerato actual, en nuestro sistema educativo actual, no es un título terminal, no es un título que pretenda que la persona cuando tiene ese título de bachiller ya tiene, por decirlo de alguna manera, una cualificación suficiente, entre comillas, como para que el que se plantee cualquier otra opción pues sea secundario, sino todo lo contrario. Los estudios de bachillerato podríamos decir que su objetivo es preparar para. Bien, un alumno que termina bachillerato, o sea, digamos que el contexto que nos vamos a encontrar cuando ha finalizado bachillerato una población de estudiantes es que hay una serie de estudiantes que han escogido una serie de opciones de bachillerato que les van a dar la posibilidad de acceder a determinados grupos de carreras, no todo, o sea, el hecho de tener el título de bachiller no le da acceso a cualquier tipo de carrera, pero que también tiene que tomar una decisión. Por ejemplo, un alumno que acaba bachillerato y el bachillerato lo ha aprobado, yo diría que con suficiencia, pero sin brillantez, sin
no solo poner en práctica, sino desarrollar las habilidades que todo buen estudiante debe de desarrollar y debe de aprovechar con el bachillerato. Digamos que su nivel de interés por los estudios, por el esfuerzo que requiere todo un conjunto de estudios especialmente intelectuales, pues no es sobresaliente. Bien, se le plantea para mí un panorama en el que tiene que tomar una decisión que yo creo que es muy importante. Si hacer una carrera universitaria o decantarse por una opción mucho más práctica, que no requiere ni de selectividad ni de nada por el estilo, sino que por el hecho de tener el título de bachiller, esa persona puede acceder a unos estudios de formación profesional superior, especializada, de alta especialización y de alta cualificación. Yo diría, parece evidente que el bachillerato le ha dado como un elemento más para su reflexión de que probablemente la decisión de hacer una carrera universitaria no sea acertada, de que debería de plantearse un sector dentro de la formación profesional de grado superior, en el que están todos los sectores, los recoge esa formación profesional, donde se va a encontrar con una alta cualificación, con el doble de empleo que cualquier carrera universitaria, donde su relación, su trabajo con el puesto que va a desempeñar está directamente relacionada, cosa que todos sabemos que en las carreras universitarias suele ser muy frecuente, que uno tiene un título superior y luego está desempeñando una tarea por debajo de ese nivel, lo cual no parece apropiado. Pero en fin, aquí hay un primer elemento en el que ese alumno se plantea: esto es lo que me puede interesar, es decir, cualquier sector que pueda hacer como carrera universitaria lo tengo como título de grado superior de formación profesional. Por lo tanto, no es que tengo que renunciar a una vocación, a un interés por un sector determinado, a una habilidad que tengo. No tienes que renunciar a nada. Es una opción diferente, más práctica, más de una persona que se plantea: no quiero estar 5 años, no soporto el esfuerzo de 5 años, vamos, con una alta concentración y con un nivel de exigencia a nivel intelectual enorme, sino que busco más una buena preparación y una incorporación al mundo laboral lo antes posible, pero con una buena preparación que me garantice un futuro. Bien, ahí están, esa opción que hoy por hoy podemos decir que en España tiene una respuesta buena. En la tasa de alumnos que estudian ciclos formativos de grado superior y obtienen el título es similar a la europea. Así como en los de grado medio ocurre todo lo contrario, en esta no hay problema. El problema yo lo veo más en que muchos de estos alumnos, lamentablemente a veces, no encuentran en esos ciclos formativos de grado superior la plaza en aquellos que quieren hacer. Es decir, no hay suficientes ciclos para toda la demanda que hay, por lo menos en el primer año cuando termina. Pero no hay graves problemas, por lo menos yo no conozco que haya en este aspecto graves problemas de un número muy significativo de alumnos que quieren hacer eso y se ven abocados a cualquier otra decisión. Y luego yo diría, ese alumno que ha acabado bachillerato, que ha hecho un bachillerato bien, no voy a decir brillante, pero que ha hecho un bachillerato donde él ha visto que con un poquito de esfuerzo, con cierta disciplina y poniendo en práctica todas las habilidades que ha ido aprendiendo, pues no va a tener ningún problema para poder acceder a cualquier tipo de estudios. Pues entonces parece lógico que se plantee, de acuerdo con su vocación, qué estudios universitarios son los que mejor pueden responder a sus necesidades, de tipo medio o de tipo o de carrera de licenciatura. O sea, lo que es una diplomatura o lo que es una licenciatura, aunque esto va a cambiar ahora con el espacio europeo, pero creo que no es el momento de hablar del espacio europeo. Y a eso se correspondería con que ese alumno con esa buena preparación se plantea una carrera universitaria y yo estoy seguro que el éxito, podemos decir que casi está garantizado. Juan, el martes que viene nos vamos a pelear un poco, porque con esta última disertación, hoy tenemos de vuelta a Juan del Amor esperando para hablar acerca del estrés, pero vamos a hablar del quiero y puedo en los países sudamericanos, el quiero y no puedo en España. Después voy a explicar por qué digo eso. El quiero y puedo y el quiero y no puedo. También vamos a hablar, que esto es importantísimo, y sí, es un punto a favor extraordinario del gobierno español, lo de las becas que ustedes la dan y los organismos que las otorgan. Y cuáles son los cambios en la educación que usted piensa, yo como extranjero no me voy a meter, usted piensa que
podrían darse para mejorar entonces la educación en España. Lo espero el martes que viene. De acuerdo. Muy bien. Muy bien. Muchísimas gracias entonces, y a ustedes decirles que en apenas un par de minutos, a pesar de que viene Juan de la Mora a conversar conmigo y la mayoría yo sé que apagan el televisor, déjenlo encendido, por lo menos para ver si pueden desestresarse.